Ahora sí, estamos grabando. Bien, entonces, chiquillos, estábamos hablando, ¿no es cierto?, de las teorías de la evolución que había propuesto Darwin junto con el señor Wallace, ¿no es cierto? Y habíamos visto algunas teorías, esto es un repaso nada más para que ustedes se acuerden, porque como hace tiempo que no nos vemos, estas son las teorías de la evolución que nosotros hemos visto, ¿no es cierto? Hemos hablado de estos señores que están aquí, los más importantes son Oparin y Haldane. Después tenemos a Linneo, que lo vamos a estudiar más ratito, Lamarck, Darwin, Wallace, Meyer, ¿no es cierto? Y tenemos las dos teorías que habíamos visto, la teoría fijista y la teoría evolucionista, ¿cierto? La fijista era la que decía que las especies eran fijas en el tiempo, eso pasa porque vienen llegando tarde. Oh. Oh. Ahí sí, ya. Bien, entonces, como les decía, la teoría fijista era la teoría creacionista que nos decía que las especies eran fijas en el tiempo y que no evolucionaban, ¿cierto? Y después vino el señor Darwin con Wallace que postularon la teoría de la evolución. Entonces, ¿cómo comprobamos la teoría de la evolución? Con las teorías que tenemos acá, las teorías anatómicas, paleontológicas, ¿no es cierto?, las teorías biogeográficas, la teoría embriológica y la bioquímica y la genética, que son las últimas. Si se acuerdan, la prueba de evolución anatómica comparaba los cuerpos de distintos seres vivos para buscar sus semejanzas y diferencias. La paleontológica obviamente era el estudio de los fósiles y la evidencia de vidas pasadas. Los fósiles son evidencias de vidas pasadas extinguidas, por lo tanto, esa fue una gran evidencia para dejar de lado la teoría fijista, la evidencia biogeográfica, donde encontramos especies en distintas partes del planeta, por ejemplo en África y en América, que tienen las mismas características. Las embriológicas, que nos dicen que los embriones en un comienzo de la vida son todos iguales y después se diferencian cada uno en su especie. Y las modernas, que son bioquímicas y genéticas, ¿no es cierto?, que hacen comparación de la molécula de ADN. Entonces, acá tenemos todas estas cosas, chiquillos, que están acá, nos dan antecedentes de evolución, o sea que de verdad la evolución ocurre y sucede todos los días y durante los miles de años que tiene la vida en la Tierra. Y después tenemos un concepto de especiación. Cuando hablamos de especiación es cuando una especie, chiquillos, se transforma en otra producto de el lugar geográfico donde viven. Por ejemplo, eso lo vimos con los pinzones de Darwin, donde Darwin pudo clasificar a 13 pinzones porque cada uno se fue a vivir a una isla distinta. Entonces, ese cambio geográfico de la ave hizo que pudieran adaptarse a su nuevo lugar, ¿no es cierto? Y esa es una causa de especiación, cuando una especie cambia de hábitat, se cambia de región, migra, ¿no es cierto? Se va a emigra, ¿no es cierto? Se va a vivir a otro lugar y se queda a vivir ahí, entonces eso genera evolución. Obviamente el clima, no todas las especies viven en una selva tropical, hay otras que viven en un desierto. Por lo tanto, la que vive en el desierto tiene ciertas características, mientras la que vive en la selva vive en otra parte, ¿no es cierto? Tiene otras características. Las causas anatómicas, o sea, el cambio en el cuerpo de la planta o del animal o del hongo, porque la evolución, chiquillos, es para todos los seres vivos, no solamente para los animales o para los humanos. Entonces, un cambio anatómico, un cambio en la forma del cuerpo de la planta o del animal o del hongo. Un cambio etológico, miren este concepto. ¿Alguien sabe lo que es etológico o la etología? Es un concepto nuevo. ¿Han oído hablar de la etología? ¿O etólogos? No. No. Miren, los etólogos, chiquillos, son los que estudian las conductas de los seres vivos. Son los que estudian cómo se comportan las plantas y los animales
en ciertos hábitats, porque las plantas se comportan también, aunque nosotros veamos un árbol todo tieso ahí, ellos modifican, mueven sus hojas durante el día y eso es parte de su conducta. Entonces los cambios de la conducta del animal también a veces generan evolución. Por ejemplo, cambiar de vivir en un árbol a vivir en el suelo, ese es un cambio de conducta y de hábitat. O los animales que en vez de ser herbívoros se convierten en omnívoros, o carnívoros y omnívoros. Por ejemplo, el zorro es una variedad de cánido que en vez de ser carnívoro como la mayoría de los canes, es omnívoro. Y ese es un cambio de conducta, ¿ya? Una causa embriológica, o sea, el embrión cambia de ser, por ejemplo, ovíparo a ser vivíparo. ¿Se acuerdan cuáles eran los ovíparos? ¿Nosotros que somos ovíparo o vivíparo? Eh, ¿Vivíparo? ¿Por qué somos Vivíparo. vivíparos? Sí. Creo que es que no sé cuál es la diferencia entre los dos, pero sé que unos son los que caminan en dos patas y el otro en cuatro. No, pues esos son cuadrúpedos y bípedos. Ah, ya, entonces me equivoqué, En Brigitte. dos cuadrúpedos. No, yo les pregunto, ¿cuáles son los Nosotros ovíparos? somos ovíperos. ¿Nosotros somos ovíparos o vivíparos? Vivíparos. Los Oví- ovíparos son los que nacen por huevos, ¿o no? Excelente, muy bien, Débora. Los Ah, vivíparos son los que nacen de crías vivas como nosotros, o como el gatito, o como no sé, por cualquier mamífero, ¿ya? Y los ovíparos nacen de huevos, como las gallinas, las aves, los reptiles, etc. Entonces, veamos, antecedentes de la teoría de la selección natural. La teoría de la selección natural fue planteada por estos dos señores. Aquí se comparten los roles Wallace y Darwin. Wallace era un científico también de la época de Darwin y obviamente Darwin fue el viajante, ¿cierto? Y a estos dos señores se les llama los padres de la evolución, porque entre los dos plantearon esta teoría, ¿ya? Miren el año ahí en que ellos plantearon esta teoría, en el año 1858, o sea, en el siglo XIX. ¿Ya? O sea, es una teoría muy, muy antigua. Chiquillos, cuidado con los micrófonos. ¿Ya? Y Darwin y Wallace entonces plantearon su teoría de la evolución a través de la selección natural. Ahora, chiquillos, los micrófonos. Ya, que me hacen perder. perdón. Ya. Entonces, la selección natural es un proceso que afecta, como le decía yo, a todas las especies. Wallace, este señor que está aquí, no, perdón, este que está acá con lentes, Wallace fue el padre de la biogeografía también. O sea, él planteó la teoría de que las especies cuando cambian de hábitat, ¿no es cierto?, pueden cambiar. Ya, ¿qué decía Darwin? Darwin, ¿no es cierto?, postuló, obviamente, que las especies todas vienen de un ancestro común o de un antecesor común, ¿no es Y de cierto?, que no son fijistas. que no son fijistas. Muy bien, Nicolás. Y que estas especies, ¿no es cierto?, que tienen un antepasado común, van a ir cambiando a lo largo del tiempo, pero lentamente. O sea, Darwin decía que una especie no cambia de un día para otro. Obviamente yo no puedo ver la evolución en un animal en 30 segundos, ¿cierto? Entonces, en este caso Darwin dice que la evolución es lenta en el tiempo, que se demora cientos o miles de años. Por lo tanto, nosotros, aunque vivamos 200 años, nunca vamos a ver un proceso evolutivo porque es muy largo y que eso se adquiere a través de la genética. Por lo tanto, Darwin planteó que una especie y otra se diferencian porque su evolución o su cambio es muy lento en el tiempo y los padres se los traspasan a los descendientes. O sea, en este caso, los padres van a pasar a través de la reproducción su información genética para que los hijos puedan cambiar. Ahora, ¿qué es la selección natural? ¿Alguien se acuerda o ha escuchado hablar de selección natural, chicos?
Sí, yo lo escuché, pero no me acuerdo bien ahora qué era. Es como cuando la naturaleza se encarga de seleccionar a los más fuertes para sobrevivir. De Tiene que los, ver justamente con ese concepto. Muy bien, excelente. Pero la selección natural tiene un poco de diferencia con eso que nosotros creemos, ¿ya? La selección natural dice, ¿no es cierto?, que el medio ambiente ayuda o perjudica a las especies a sobrevivir. O sea, en este caso hay hábitat o lugares específicos que van a ayudar a una especie a desarrollarse, pero van a haber otros hábitats donde va a ser tan antagonista o tan áspero el hábitat que va a impedir que esa especie pueda desarrollarse ahí. O sea, yo no podría poner, por ejemplo, una planta hermosa con flores en mitad del desierto, porque lo más probable es que esa planta en el desierto se muera, ¿cierto? Porque el hábitat es desfavorable. Y tampoco yo podría tomar un cactus y plantarlo en una fuente con agua, porque lo más probable es que mi cactus se muera. Entonces dice aquí que la selección natural depende del ambiente o lugar donde viva el sujeto, y ese ambiente va a ayudar o no a la reproducción del ser vivo. O sea, en este caso, la selección natural nos va a decir que solamente aquellos que son capaces de reproducirse van a poder, ¿no es cierto?, sobrevivir en el ambiente. Entonces aquí yo les puse esta fotografía para que ustedes la vean. Ahí yo tengo, ¿no es cierto?, una pareja de jirafitas que tienen 5 hijos. De estos 5 hijos, si ustedes se fijan, hay algunos que tienen características diferentes. Por ejemplo, esta de aquí tiene el cuello más largo y esta también. Y otras 3 que tienen el cuellito más corto. Entonces, ¿quiénes son las que se reproducen en este caso? Solamente las que tienen cuello más largo, ¿ven? Acá. Y estas otras quedan hasta ahí nomás. Por lo tanto, esas que no pueden reproducirse simplemente van a ir desapareciendo. ¿Para qué? Para conservar este carácter genético del cuello más largo. Después estas se vuelven a reproducir y ustedes pueden ver aquí que solamente aquellas que tienen el cuello más largo van a poder ir generando descendientes y las otras van desapareciendo en el tiempo. Y aquí estamos aplicando selección natural. Solamente algunos con algunas características se van a poder reproducir. Y en este caso, ¿no es cierto?, después de que se reproducen solamente los que tienen una característica, si ustedes se observan, esta especie al final es muy distinta a la especie original. Y ese proceso de modificación a través de los miles de años es lo que se conoce como especiación por selección natural. ¿Ya? Entonces, la especiación por selección natural me dice que solamente aquellos que tienen los caracteres genéticos más adecuados son los que van a sobrevivir en el tiempo. Por lo tanto, de todos los sujetos que nacen, no todos van a poder reproducirse, solamente aquellos que tienen el carácter para sobrevivir a su ambiente. Entonces, eso significa que nosotros, por ejemplo, hemos sobrevivido porque tenemos los caracteres para adaptarnos al ambiente. Si nosotros no tuviésemos esos caracteres para adaptarnos al ambiente, simplemente habría pasado como estas jirafitas que quedaron ahí y no se pudieron reproducir. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice la selección natural? Aquí vamos a hacer un trabajito con conejos, ¿no es cierto? La selección natural dice que son muchos los que nacen. Claro, aquí tenemos una familia de conejos, miren, muchos conejitos. Entonces dice la selección natural, claro, son muchos los conejos que nacen, pero no son todos los que van a sobrevivir. O sea, de todos los conejos que acá hay, no van a sobrevivir todos porque el ambiente tiene recursos limitados. ¿Qué quiere decir? Que la comida o el espacio, ¿no es cierto?, no son suficientes para todos. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que habitualmente las variedades con ciertas características van a sobrevivir y los individuos que no tienen características adecuadas para el ambiente van a desaparecer. Entonces, aquí a pesar de que yo vea todos los conejos iguales, ¿no es cierto?, del mismo característica,
hay algunos que tienen una característica genética que se llama variabilidad genética. Aquellos sujetos que tienen mayor variabilidad genética van a ser aquellos que van a tener más posibilidades de sobrevivir, porque aquí habrán unos 30 conejos, ¿cierto? Pero de estos 30 no todos tienen la variabilidad genética que se necesita para sobrevivir. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Son muchos los que nacen, pero hay algunos que no van a encontrar comida para alimentarse y van a morir. Hay otros que se van a enfermar y también van a morir. Entonces eso disminuye la cantidad de conejitos en el ambiente, ¿no es cierto? Y hay otros, ¿no es cierto?, que van a ser atacados por un predador y obviamente el predador los va a usar de almuerzo y por lo tanto van a desaparecer. Entonces, cuando los animales tienen que enfrentarse a la falta de alimento, las enfermedades y a los predadores, están teniendo una lucha por la existencia. O sea, en un hábitat natural no es tan fácil sobrevivir, sino que hay que defenderse de muchas cosas para poder seguir reproduciendo su ADN. Ya, son muchos los que nacen, ¿cierto? Pero no todos van a poder encontrar una parejita aquí como estos para reproducirse. ¿Ven? Aquí estos encontraron un compañero o una compañera y van a poder reproducirse. Pero este conejito que está acá no lo quiso nadie. Se quedó solito, se quedó sin compañera. Entonces, este conejito que está acá no va a poder traspasar su material genético porque nadie lo quiso. Pero estos que están aquí sí. Entonces, estos van a poder sobrevivir a la lucha por la reproducción y por la existencia. O sea, en este caso, solamente aquellos que van a poder encontrar una pareja para la reproducción van a poder sobrevivir. Y este otro que se quedó solito aquí, su ADN se va a perder porque obviamente no tuvo a quien traspasárselos, ¿ya? Por lo tanto, este conejo que no pudo reproducirse, por algún motivo, ¿no es cierto?, su ADN se pierde y desaparece en el tiempo. En cambio, estos otros ADN se van a conservar porque ellos fueron capaces de encontrar a alguien para la reproducción. ¿No es cierto? Entonces, en este caso, son muchos los que nacen, pero solamente sobreviven unos poquitos. O sea, de los 30 conejitos, ¿Noemí? Una consulta, ¿eso también se ve modificado por la velocidad que se puedan reproducir? En algunas pero no, una pareja. No necesariamente, porque en este caso la selección natural va a actuar de distinta manera de acuerdo a la especie de la cual estemos hablando y del hábitat que ocupa esa especie, ¿ya? O sea, por ejemplo, un elefante se demora prácticamente 2 años en reproducirse, pero el elefante tiene mecanismos de defensa y protección ante el ambiente para que a pesar de que sea muy pequeña su reproducción, ellos son muy grandes, entonces también el hábitat tiene que defenderse de su capacidad de alimentarse. Piensa tú que un elefante puede comer 100 kilos de comida en un día y no hay hábitat que resista eso. Entonces, ¿cómo hace la naturaleza para impedir la destrucción del hábitat? Generando pocos individuos en esa población, pero permitiendo que el que nace tenga las aptitudes para poder adaptarse a ese ecosistema. ¿Ya? Ya. Entonces, como yo les decía, en este caso, solamente sobreviven los que tienen el material genético, chiquillos, más adecuados al hábitat, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que le permite ese material genético a este sujeto que le permitió reproducirse? Le permite adaptarse mejor a su medio ambiente. Entonces, como este sujeto se adaptó bien a su medio ambiente, va a sobrevivir. Y esa adaptación entonces la traspasan los padres a los hijos a través de la reproducción. Entonces por eso no todos sobreviven. Algunos no son capaces de encontrar alimento, otros se enferman, otros se los come un predador, otros se quedan sin pareja, pero eso va dentro de la selección natural. ¿Para qué? Para que solamente aquellos más adaptados, no los más fuertes, los más adaptados puedan sobrevivir. Mientras más adaptada esté la especie, mejor va a ser su desarrollo en su hábitat, ¿ya? Entonces,
aquí tenemos la representación, perdón, acá tenemos la representación de los argumentos de Darwin y Wallace a favor de la selección natural. Ahora, algo que les tengo que decir, chiquillos, nosotros, la especie humana, no estamos dentro del grupo de especies que es atacado por la selección natural, porque nosotros tenemos una manipulación tecnológica y médica de nuestra sobrevivencia. O sea, si fuésemos bien críticos, si fuésemos afectados por la selección natural, ninguna persona con algún defecto genético podría sobrevivir. Pero nosotros sabemos que eso no es así. Pues aquí uno va al hospital, ¿no es cierto?, lo atiende un médico, una matrona, y uno nace como venga. Y los padres lo cuidan, ¿no es cierto?, y le ayudan a sobrevivir durante la época de vida que le toque. Pero si nosotros viviésemos en un ambiente natural, en un hábitat sin control, excepto el de la naturaleza, probablemente de los 40 y tantos que vemos aquí, solamente habría la mitad, incluida la profe, por supuesto. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice la selección natural? Nos dice que la especie tiene que tener capacidad reproductiva, o sea, tiene que haber un aumento de la población para que de todos esos que aparecen en la población, unos cuantos nomás puedan sobrevivir. Por lo tanto, por eso, ¿no es cierto?, por ejemplo, los ratones, los conejos, los roedores en general, se reproducen en gran cantidad. Ahora, los animales cuando viven en forma natural, por ejemplo, si yo tuviera mi gato doméstico viviendo en un hábitat natural, probablemente que mi gata, en vez de tener 3 o 4 gatitos, tendría 6, 8 o 10 gatitos. ¿Por qué? Porque la descendencia, mientras más descendientes hay, mayor probabilidad de sobrevivencia. ¿Ya? En algunas especies que están muy expuestas a los predadores, como los pequeños roedores. O, por ejemplo, cuando ustedes echan semillas en el jardín, emergen una gran cantidad de semillas, pero de esa cantidad de semillas, unas cuantas nomás llegan a ser plantas con flores. ¿Por qué? Porque las otras las ataca la selección natural, ya sea se la come un insecto, le afecta la peste, o una planta más grande, ¿no es cierto?, la pachurra, etc. Entonces después tenemos la lucha por la sobrevivencia, ¿no es cierto?, la competencia. ¿Encuentro pareja yo o no? ¿Encuentro alimento o no? ¿Tengo espacio para vivir o no? Y aplicamos la selección natural, ¿cierto? Entonces aquí tenemos restricciones del ambiente, o sea, el ambiente le pone límites a la especie, y la herencia también, o sea, mientras más variabilidad genética tenga una especie, mejor sobrevivencia. Y, ¿no es cierto?, y persisten aquellos caracteres que le dan adaptación a los animales y las plantas. Por eso los animales, por ejemplo, tienen garras, garras prensiles, ¿no es cierto? Tienen pelo largo, pelo corto, nariz pequeña, nariz grande, etc. Las plantas tienen hojas espinudas, sin espina, porque esos son caracteres heredables adaptativos que le dan la posibilidad a la planta para crecer y sobrevivir. Por eso las rosas tienen espinas, ¿no? Las rosas tienen espinas porque es un carácter adaptativo. Entonces usted va a tomar la rosa, ¿no es cierto?, y se pincha la mano entera. Eso mismo le pasa a los depredadores, ¿ya? Y todos esos caracteres, entonces, chiquillos, son responsables de la evolución. O sea, para nosotros poder llegar a ser lo que hicimos ahora, tenemos que haber pasado por todo este proceso para llegar a ser el Homo sapiens 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 que somos actualmente. Así que no se miren tan en menos. Somos todos sobrevivientes. Y acá tenemos una actividad de la página 42 del libro, y la actividad consiste, chiquillos, en aplicar la teoría evolutiva de Darwin y Wallace. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a describir las investigaciones que hicieron Darwin y Wallace, desde la recolección de evidencia hasta la publicación y discusión de su idea. O sea, van a publicar ustedes su propia información, investigando qué fue lo que hizo Darwin y Wallace para postular su teoría de la evolución. ¿Y por qué la hicieron los dos juntos y no por separado? ¿Ya? Y van a aplicar la idea de la selección natural para explicar el largo cuello de las jirafas. ¿Cómo explicó Lamarck el mismo fenómeno? ¿Lamarck y Darwin explicaron esto de la misma manera? ¿Lo hicieron igual? No. ¿Qué planteaba Lamarck? ¿Se acuerdan? No.
Lamarck planteaba la idea del transformismo, ¿se acuerdan? Lamarck decía que las Ah, especies sí, se ¿verdad? pueden transformar. En cambio, Darwin y Wallace dicen que aquí hay evolución. O sea, aquí no hay transformismo, aquí hay un proceso largo que permite evolucionar. Como mi perra que evolucionó, por ejemplo, para ladrarle a los señores que van por la calle. Ese también es un proceso evolutivo. Ya van a hacer esas dos preguntitas y las van a mandar a mi correo, por favor, y manden las tareas cuando corresponda. Vamos a ver qué dice aquí. Veamos. Y aquí está la otra parte de la tarea. Aquí hay una reflexión. Acá tenemos, yo les muestro dos insectos. Miren este insecto que está acá a mano izquierda. Es un escarabajo que tiene su cuerpo modificado en forma de hoja. Ustedes lo pueden ver aquí. Y las patitas también. Y acá al lado, ¿no es cierto? Tenemos, miren esto, una oruga. Esta es una oruga que está adosada al tronco del árbol. ¿Ya? Y esta oruga parece una rama. Es muy similar a una rama y tiene incluso hasta una extensión de color verde que le da la característica como que fuera un pedacito de tronco, ¿no es cierto? Para poder estar sobre esta rama. Este fenómeno en los animales y en las plantas tiene un nombre. ¿Se acuerdan cómo se llaman las plantas y animales que tienden a parecerse a su hábitat? O que pueden cambiar de color, o pueden cambiar incluso de forma. Por ejemplo, ¿Camuflaje? ¿Camuflaje? camuflaje. O sea, en este caso, la planta, no sé, o este insecto, perdón, puede camuflarse en su hábitat y uno puede pasar por el lado de él, ¿no es cierto?, y no verlo. ¿Por qué? Porque se camufla. A ese proceso también se le llama mimetismo. O sea, la planta se puede, o sea, el... Uy, Mimetizar. ¿ah? Profesora, Mimetizar. Sí, mimetizar. Los seres vivos, algunos tienen esa capacidad de mimetizarse o de camuflarse, como decía el Nicolás. Ahora, hay profesora, que hacer una reflexión, chiquillos. ¿Cómo ha llevado la evolución a que este insecto parezca una hoja? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿De qué le sirve? ¿Ya? Según la teoría, De protección. ¿por qué sería? Tienen que, protegerse de los predadores. pero tienen que tomar la teoría de cada científico, ¿ya? Según Lamarck, ¿por qué se produce esto? Y según Darwin, según la teoría de Darwin, ¿por qué se produce esto? ¿Es un efecto espontáneo, un efecto esporádico, es algo que no dura en el tiempo? ¿Por qué se produce esto? ¿Ya? Entonces ustedes tienen Ya. que racionalizar las dos respuestas, ¿no es cierto? Esta y la anterior, para que puedan llegar a una conclusión. ¿Bien? ¿Alguna duda, Ujú. consulta, pregunta, chicos? No, no. ¿Seguro?